garantiza victoria, su sangre garantiza victoria, su sangre garantiza victoria, garantiza victoria, garantiza victoria, su sangre garantiza victoria, su sangre garantiza victoria, garantiza victoria. Yo fui comprado por un precio muy grande, y ese precio fue la sangre derramada en la cruz. Yo fui comprado por un precio muy grande, y ese precio fue la sangre derramada en la cruz. Garantiza victoria, su sangre garantiza victoria, su sangre garantiza victoria, garantiza victoria, garantiza victoria, su sangre garantiza victoria, su sangre garantiza victoria, garantiza victoria. Yo fui comprado por un precio muy grande, y ese precio fue la sangre derramada en la cruz. Yo fui comprado por un precio muy grande, y ese precio fue la sangre derramada en la cruz. Cara a cara le veremos, juntos agradeceremos por su gracia. La cuando con él al cielo iremos. Gracias por su amor tan grande, en el cielo le veré, en el aire nos tomará y nos abrazará cuando Él nos venga a buscar. En el aire nos tomará y nos abrazará cuando Él nos venga a buscar. Cara a cara le veremos, juntos agradeceremos por su gracia. Alabaremos cuando con él al cielo iremos. Gracias por su amor tan grande, en el cielo le veré, en el aire nos tomará y nos abrazará cuando Él nos venga a buscar. En el aire nos tomará y nos abrazará cuando Él nos venga a buscar. Oye,
Sulamita, la voz de tu amado. Él aquí viene por ti. Despierta y ábrele la puerta. No vacíes, ya está aquí. Y te ama, no lo hagas esperar. Levántate y escucha su voz. Vístete y sal a su encuentro. El invierno pasó, la lluvia se fue. Oye, oh Sulamita, la voz de tu amado. Escúchalo y míralo e inclina a él tu oído. Olvida tu pueblo de tu Padre y tu hermosura Él deseará. Levántate y escucha su voz. Vístete y sal a su encuentro. El invierno pasó, la lluvia se fue, las flores se muestran y olor darán las vides. Oye, oh Sulamita, la voz de tu amado. Ríndete solo a sus pies, adóralo, Él es tu Señor y contigo quiere tener completa y eterna comunión. Levántate y escucha su voz. Vístete y sal a su encuentro. El invierno pasó, la lluvia se fue, las flores se muestran y olor darán las vides. Levántate y escucha su voz. Vístete y sal a su encuentro. El invierno pasó, la lluvia se fue, las flores se muestran y olor darán las vides.
mas el que marcha conmigo mis cargas aliviará. Aunque escondas tu rostro, igualmente te veré. En toda oración y ruego, tu presencia será real. Aunque la promesa tarde, nunca tarde llegará. El sol no se extinguirá por la densa oscuridad. ¿Acaso las nubes pueden apagar su brillantez? El día sigue a la noche y el zorzal vuelve a al Señor oigo decir, una ciudad de oro puro, iluminada por Dios. Me dirá que ya no quedan caminos por la tierra y la hace germinar, produce su fruto aunque pacientemente hay que esperar. Así tu palabra en mí obrando está. Poder para transformación, tan solo tu palabra de verdad. Palabra de vida y fiel eficacia, solo en tu presencia yo puedo encontrar. Yo sé que seguro he de alcanzar la imagen perfecta de Cristo al final. Tu palabra de gracia dada en el poder del Espíritu Santo. Me hará llegar
en la gracia aprendí que el divino es la hora 15. Crecerá en mi interior si descanso solo en él, porque solamente en Cristo comunión tendré con Dios. Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Un gozo estar nuevamente junto a ustedes. Vamos a escuchar una alabanza más y luego vamos a compartir la parte número 17 del estudio de Romanos. Que el Señor les bendiga. Porque en él habita toda la plenitud de la deidad, en su amparo y en su fuerza ganaré el favor de Dios. Hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar, en esto pensar. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, mirando con diligencia como aquí andamos, no como necios, mas como sabios. Esto haces, seamos imitadores de Dios como hijos amados, siguiendo en amor al como Cristo nos amó, siendo perfectos, esto sintamos, estando firmes, completos en él, completos en él. Pelea la buena batalla, acaba la carrera, guarda la fe, sé sobrio en todo, no
te acobardes, haz tu ministerio, con diligencia procura a Dios presentarte aprobado como obrero digno que da la palabra de la verdad, y con denuedo da la palabra, no retrocedas, prosigue adelante hacia la meta. Cristo Jesús, Cristo Jesús, Cristo Jesús. Estamos estudiando en Romanos capítulo 7, vamos a continuar así. Seguimos avanzando. Verso 11 dice, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. La ley es santa porque es la declaración de la voluntad de Dios al hombre. El problema es que el hombre no tiene capacidad de cumplirla. Porque, como vemos, el apóstol Pablo confronta las dos naturalezas, una la del hombre caído y otra la naturaleza de la ley. La naturaleza de la ley es santa porque vino de Dios. Y la naturaleza del hombre es terrenal, caída y corrupta. Entonces, por supuesto, ni la ley se va a ajustar al hombre, ni el hombre se puede ajustar tampoco a la ley. Ahí reside el problema de la ley. Pero también dice que el mandamiento es santo, justo y bueno. Porque al fin y al cabo fue la ley la que juzgó a Cristo en la cruz. Por eso dice en el verso 13, luego lo que es bueno, ¿vino a ser muerte para mí? En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Bueno, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. ¿La ley vino a ser muerte? No, porque la ley halló su víctima en la cruz. Y otra vez, la muerte de Cristo llegó a ser la sustitución por nosotros, por nuestra muerte. O sea que la ley juzgó al pecador. La ley tuvo realmente la posibilidad de derramar su ira sobre un pecador en su demanda, en su exigencia. Entonces dice, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera. Pero dice también, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Y así es lo que hace la ley en el hombre. Bueno, exhibe completamente al hombre como pecador. Exhibe la inmundicia que hay en la carne y lo condena y lo mata. Y si fuese
que en el plan de Dios no hubiese habido un sustituto, todo hombre hubiese sido juzgado. Toda persona que es descendiente de Adán hubiese tenido que llevar la penalidad del pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Habíamos visto. Pero sabemos que la ley nos mostró el pecado. Pero a la vez, cuando el Señor vino en tiempo de la ley, Él nos mostró la gracia. Por eso dice en Gálatas capítulo 3, verso 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley nos llevó, la ley mostrándonos toda nuestra culpabilidad y mostrando nuestra incapacidad de hacer algo por nosotros o de hacer algo por Dios que Dios acepte, nos llevó y nos presentó la gracia. Entonces la gracia, como hemos dicho, suplió todas las cosas. En la cruz, la ley y la gracia se tocaron. Por un momento, toda la ley ajustició al pecador. Pero en la cruz también encontramos la más grande demostración de Dios a favor del hombre. Cristo muriendo en el lugar del hombre. Así que vemos el ministerio de la ley. Así que la ley alumbró, podemos decir, el pecado que estaba dormido. Y desde el verso 14 al verso 25 encontramos la experiencia personal del apóstol Pablo. Y muchos dicen que esta experiencia Pablo la tuvo siendo incrédulo. Muchos miran este pasaje y dicen, no, esto fue antes de que Pablo fuese salvado. Pero lo que encontramos es que Pablo en estos versos habla del hombre interior. Y ahí descubrimos que Pablo no era inconverso porque él tenía la nueva creación. Él habla según el hombre interior. Ese habla de la vida de Cristo. Así que la experiencia que encontramos acá es la experiencia que todos nosotros pasamos cuando recién nos convertimos o que quizás aún estamos pasando. Pero es la experiencia de un hermano sincero que quiere agradar a Dios. Hay santos que se entregan totalmente a la vida de pecado y la justicia está sobre ellos, pero todavía sabemos que la santificación no se manifiesta en su vida. ¿Por qué? No deja al Señor actuar. No tienen el deseo de identificarse con Cristo en su muerte y en su resurrección. Entonces la carne todavía está fuerte en ellos, están bajo su antiguo marido. Y dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Así Pablo enseña. La ley, como dijimos, es espiritual, pero el hombre es natural. Y note qué importante es hacer esta diferencia, poder discernir esto. Porque va a llegar un punto que lo único que vamos a ver dentro de nosotros como bueno va a ser la vida de Cristo. Y a ese punto nosotros tenemos que llegar.
Porque hasta que nosotros veamos algo bueno en nuestra carne, mientras nosotros nos consideremos un poquito nomás mejor que otro, todavía la carne se va a gloriar en ello. Es carne. Tenemos que llegar al punto que Pablo dice, nos gloriamos en Cristo Jesús. Y no tenemos confianza en la carne. Llega un punto en el creyente que se da cuenta que Dios trata solamente con la parte espiritual, con la parte que Él mismo plantó en su vida. Pero hasta que llega a ese punto, bueno, muchas veces pasan muchos años. Y dice, verso 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Yo quiero buscar de Dios. Yo quiero ser fiel al Señor. Yo quiero agradar al Señor. Yo realmente quiero, dice ese creyente. Pero dice, lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero. ¿Quién está hablando aquí? Está hablando Pablo identificado con la nueva creación. Note que ya él no se identifica con la vieja, sino dice el verso 16, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, apruebo que mi naturaleza pecaminosa es contraria al carácter de Dios manifestado en la ley. De manera, verso 17, note qué conclusión, que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Cuando Cristo vino a vivir en nuestro corazón, nuestro espíritu estaba muerto por causa del pecado. Pero el Señor sopló en nosotros espíritu de vida nueva. A través de la obra y del poder del Espíritu Santo, renacimos de Dios. Y la nueva creación llega a ser nuestro espíritu. Por eso la palabra dice, hemos resucitado con Cristo. Nuestro yo y nuestro verdadero yo es Cristo en nosotros. Por eso, hermano, qué manera de entender. Pablo entendió que su yo no era en verdad su carne, aunque muchas veces él usa la palabra yo, como en Gálatas 2:20, para señalar su carne. Si no dice, en el verso 17 aquí, dice, de manera que ya no soy yo. Qué tremendo, ya no soy yo, sino el pecado que habita y vive en mí. Está totalmente identificado con su esposo, con su cabeza, con su nueva naturaleza. Se identificó completamente y empezó a creer. Y ahí viene la victoria. Si usted quiere vencer y tomar victoria sobre el viejo hombre, tiene que mirar a su marido, quien le venció en la cruz. Y cuando usted se considere, cuando yo me considero unido a esa vida, bueno, automáticamente obtengo victoria, porque me apropio de una vida que es victoriosa, es resucitada, y en cuya parte el pecado no puede operar, en cuyo lugar el pecado no tiene, como dijo Jesús, el rey de las tinieblas no tiene nada en mí. O sea que no puede operar el pecado en la vida nueva. Pero como dijimos, es un asunto de fe. Y dice en el verso 18, y ahora dice, y yo sé que en mí, y dice, esto es en mi carne, separa la nueva creación, y ahora habla de su cuerpo de carne. Yo sé que en mí,
Esto es en mi carne, en mi cuerpo de carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. En mí no mora el bien. Aquí lo que encontramos, como dijimos al principio, es la lucha de las dos creaciones. Aquí encontramos, por un lado, la vida espiritual y la vida natural. Hay una ventaja, porque acuérdese que el árbol fue cortado. Y eso es la ventaja, la carne fue cortada en la cruz. Y la carne, como habíamos visto en un árbol, usted corta el tronco y todavía sigue verde. Y quizá aún sigue creciendo. Aún en el ser humano, dice que cuando el hombre muere, las uñas siguen creciendo. Qué raro, ¿no? Bueno, así es nuestra carne. Nuestra carne fue puesta a muerte en la cruz, pero sigue manifestándose, le sigue creciendo la uña. Y nosotros muchas veces peleamos pensando que nunca va a morir, pero el árbol ya fue cortado, hermano. Y cuando nosotros creemos esto, se hace una realidad. Porque si nosotros andamos un poco carnalmente y otro poco espiritualmente, vamos a llegar a la vida miserable que llegó el apóstol Pablo. Dice en el verso 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? En otras palabras, Pablo dice, ¿quién me librará de mi propia carnalidad? De mí mismo. Se desentiende de su carne. Él no se mira. Él mira el pecado en su cuerpo. Pero a la vez él está identificado con el Cristo en él. Muy interesante. Y así vemos también en la experiencia de Rebeca. Vamos a ir en Génesis. Encontramos a Rebeca en el capítulo 25 de Génesis, en el verso 20. Dice, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padam Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Así era Rebeca, era estéril. Y dice, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Y así es el hombre natural hacia Dios. Es estéril, infructuoso, es como una tierra seca. Pero oró Isaac a Jehová. Oró Isaac a Jehová. Y dice, y concibió Rebeca su mujer. Así llega un tiempo en el creyente que nace de nuevo. Cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús en nuestro corazón, Cristo nació en nuestro interior. Pero dice, al igual que en Rebeca, vemos que también en su interior concibió, y dice el verso 22, y los hijos luchaban dentro de ella. Note que ella sabe que dentro de ella están sus hijos, pero todavía no sabe qué es lo que ocurre, ni sabe que son dos. Quizás ella piensa que hay uno solo todavía en ella. Y dice el verso 22, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y esa es la experiencia del creyente cuando anda en la carne, cuando no puede vencer el poder de la vieja creación, de su antigua naturaleza. Dice, ¿para qué voy a seguir si yo no puedo cambiar?
Voy a la iglesia y siempre sigo igual. Yo trato, Señor, y el enemigo viene y trata de desanimarle. Pero note la actitud de Rebeca. Dice en el verso 22, y fue a consultar a Jehová. Muy sincera. El mejor lugar. A veces vamos a un hermano y el hermano nos dice, no sabemos si sos salvo, nos va a decir. Porque la verdad que pareces un impío como actúas. Nos va a decir quizás, si no entiende. Entonces ella va a consultar a Jehová. Y dice el verso 23, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Note que Dios le dice y le da la feliz noticia, el hermano Marco sabe, hay 2. Esperamos que era 1. Y nosotros, es así cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, decimos yo soy una nueva criatura. Así decimos. Y pensamos que somos 1. Pero había sido que hay otro también. Y ese nos es de impedimento para seguir al Señor. Y si nosotros no entendemos la doctrina de las 2 creaciones, vamos a juzgar carnalmente a nuestro hermano y muchas veces le vamos a condenar y mandar al infierno, o nos vamos a condenar a nosotros mismos y vamos a pensar, ¿será que un hijo de Dios puede tener estos pensamientos? Porque cuando más queremos seguir al Señor, por nuestra fuerza, más la carne empieza a manifestarse. Entonces, tenemos que ir al Señor. Y cuando nosotros entendemos que somos 2 creaciones, entendemos que somos una nueva vida y que en nosotros está Cristo, entonces empezamos a darle lugar a esa nueva naturaleza. Empezamos a pensarnos y a hablar de nosotros como si fuésemos realmente una verdadera nueva criatura. Ya no empezamos a hablar de nosotros, identificándonos con nuestra vieja creación. Porque para eso es que el Señor plantó la vida de Cristo. Para que pensemos, para que considerémonos, a cada uno de nosotros acá debemos considerarnos, como dice la palabra, una nueva criatura, una nueva creación. Dios ya no le ve más como, ni le considera a usted como una vieja creación. Entonces, así, hasta que el creyente es lleno con el Espíritu Santo, y ahí se produce algo impresionante. El Espíritu Santo, ahora vamos a pasar, hace real esa vida, la fortalece de tal forma que el creyente empieza a andar en el Espíritu. Y cuando anda en el Espíritu, ya la carne queda en su lugar, muere. No es que no ha muerto, ya murió, pero el árbol cortado se secó. Y note que en todo este tiempo Rebeca vivió así. Y dice, yo no quiero vivir. Pero llega un tiempo, dice el verso 24, cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió, dice, el primero rubio. Y así es en la vida del creyente. El primero que se manifiesta siempre va a ser la carne. Pero esto estaba oculto en nuestra vida. Pero lo primero y lo que no tarda en manifestarse en nosotros es la tendencia del viejo hombre. Y bueno, él nos maneja, él toma la delantera, pero luego se manifiesta también el otro,
Verso 26 dice, después salió su hermano, trabada su mano al calcañar. Y fue llamado su nombre Jacob. El deseo de Dios, la palabra Jacob significa suplantador. Y como vemos, representa a la nueva creación. La nueva creación tarda un tiempo más en manifestarse. Pero ella ya tiene su nombre y en su nombre está marcado su destino. Ella tiene que suplantar a la vieja creación. Y ella va a suplantar. Pero no por su esfuerzo, no por mi esfuerzo, sino que esto es por fe. Por eso es tan importante entender esta doctrina. Como hemos dicho, a veces por duras experiencias vamos aprendiendo lo que hay en nosotros. Hemos visto que la carne tiene muchas características. Todos estos días hemos escuchado predicaciones y así. Pero lo importante, hermano, es que somos una nueva vida. La ley enfatizaba los defectos de la vieja creación. La gracia enfatiza las características de la vida nueva. Entonces, hermano, si nosotros constantemente nos miramos en la carne, no vamos a llegar muy lejos. Tenemos que mirar a Cristo. Necesitamos la revelación de Jesucristo. Pablo dice en el verso 23, pero veo otra ley en mis miembros. Esta es la ley del pecado, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. Acá vemos el lamento del creyente. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y llega al verso 25 y dice, gracias doy a Dios por Jesucristo. ¿Cómo le presentó Pablo a Jesucristo en los capítulos anteriores? Le presentó como el sustituto, como la justicia, como su cabeza, como su naturaleza. Entonces, ahora entendemos por qué dice, gracias doy por Jesucristo. Cuando nosotros vemos a Jesucristo, todo lo que el Espíritu Santo nos mostró hasta este capítulo, es donde encontramos en Cristo la verdadera liberación del pecado. Y esto es lo que el Espíritu Santo nos quiere mostrar. No es por apartarse, no es por una consagración. A veces escuchamos mucho la palabra consagrarse. Pero realmente es por fe. Es por ver lo que es Cristo en relación a mí, una vez que yo soy renacido. Eso es muy importante. Gracias doy a Dios por mi nueva cabeza. Gracias doy a Dios por Jesucristo. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. La ley de Dios, habíamos visto, habla de la vida espiritual. Habla de el amor, más con la carne a la ley del pecado. La carne no puede servir a la ley espiritual porque es carnal. Y sabemos que el amor, no existe otro amor como hemos visto aquí, que el amor divino. Capítulo 8, versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bueno, este capítulo 8 empieza diciendo que no hay ninguna condenación y termina diciendo no hay ninguna separación. Verso 39 dice, ni lo alto
ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y acá vemos la posición que tenemos por medio de Jesucristo. Tenemos una posición tal que Dios no puede ya condenarnos en Cristo. Ahora pues no hay, dice, ninguna condenación para los que están, otra versión dice, unidos a Cristo Jesús. Todas las condenaciones cayeron sobre el Señor en la cruz y se agotaron en Él. Y bueno, nuestros hermanos que no tienen enseñanza, un poco legalistas, no están conformes con este verso y dicen no puede ser, no, la gracia es muy grande. Vamos a poner para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si fuese así, habría posibilidad de ser condenados aún. Pero la palabra dice, no hay ninguna condenación. Y el versículo original termina con la frase en Cristo Jesús. El versículo original termina allí. El resto de la frase es un agregado que sacaron del verso 4, pero lo pusieron ahí. El hombre natural no puede entender esta verdad, porque el hombre natural en su justicia da a cada uno lo que aparentemente merece. Pero acuérdese que Dios nos ve en plena aceptación a través de Cristo. En este capítulo 8, la persona del Espíritu Santo, vamos a ver que es la persona predominante. Hasta ahora solamente en el capítulo 5, en el versículo 5, encontramos mencionado al Espíritu Santo. Pero de ahora en más vamos a encontrar toda la personalidad de esta persona, de la persona del Espíritu Santo en este capítulo 8. Y lo que vamos a ver es que la victoria viene a través de la obra y el poder del Espíritu en nuestra vida. Es muy importante, como decía la hermana, ser llenos del Espíritu Santo. La manifestación es hablar en otra lengua. Cuando el creyente es llenado con el Espíritu Santo, habla en lenguas. Y es una parte importante para poder gozar de la plenitud del Evangelio de la gracia, o de la plenitud sencillamente del Evangelio. Pero realmente, también en esta llenura, otra vez, lo que vamos a ver es que la vida de Cristo es energizada, es fortalecida, y bueno, y toma victoria sobre el hombre viejo. Eso es lo que vamos a ver. Dice el verso 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hasta ahora habíamos visto la pelea entre la vieja creación y la nueva creación. Pero ahora sale a la cancha el Espíritu Santo. Había sido que la pelea no es contra la nueva vida, sino que la victoria está en rendir al Espíritu Santo nuestra lucha. El que nos va a dar la victoria va a ser el Espíritu. Solamente una fuerza más grande puede vencer a otra fuerza. Tiene que ser una ley que pueda realmente hacer frente a la ley del pecado. Y un hermano compara la fuerza de la gravedad. La fuerza de la gravedad hace que todo caiga hacia abajo. Pero hay otra fuerza
que vence la fuerza de la gravedad. Y bueno, la fuerza de la gravedad, podríamos decir, es la ley de Newton, la ley de gravedad. Es fuerte, por eso estamos pegados al piso. Pero la gracia ha inventado grandes aviones que despegan de este lugar terrenal y nos impulsa a los lugares celestiales. Tenemos turbinas, grandes turbinas de Boeing ese 747, o no sé cuánto es el número. Tenemos el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, la dinamita celestial. Le vamos a dinamitar al hombre viejo si es necesario. Pero no nosotros, el poder del Espíritu, la ley del Espíritu me ha librado. Había sido que la victoria viene a través de la obra y el poder del Espíritu Santo. La obra no es nuestra en ningún momento. Nos rendimos nuestra lucha, nuestra pelea, y empezamos a alabar al Señor. Y empezamos a sentir ese fuego en nuestro interior. Y no hay tentación, no hay debilidad, no hay temor, no hay enfermedad, no hay duda. Porque, hermano, el Espíritu Santo es el que fortalece la vida de Cristo. No hay otra cosa. Y ahí, hermano, somos renovados, somos llenados de tal forma que no vivimos nosotros, sino que andamos en el Espíritu. Dice, vuela ahora en las alas del viento. Una vida divina manifestada con poder, hermano. Y ahí, hermano, no podemos creer, como dice el apóstol Pablo, el mismo poder que operó en Jesucristo, dice en su resurrección, opera en nosotros, vivificándonos, como vamos a ver, y trayéndonos la victoria. Pero realmente vamos a dejar para mañana vamos a seguir. Plenamente Cristo consagró su vida al Dios poderoso, paciente y benigno, voluntariamente fue su sacrificio, complaciendo en todo al que lo envió. Su Padre le dio este mandamiento como olor fragante, fue su vida dada, nadie se la quita, él mismo la pone, porque en su poder la toma otra vez. ¿Quieres darle todo a tu Dios viviente? En Cristo descansa, Él venció en lo peor. Dios jamás demanda más de lo que tienes, si poco posees, dale lo mejor. La simple avecilla le agrada también.
muchos creyentes que alaban y sirven solo en circunstancias que no contrapongan con sus intereses, que son naturales. De seguro esto no agrada al Señor. Otros de repente lloran sin cesar, si tribulaciones golpean sus vidas, reclaman ayuda, exigen respuestas a Dios a quien temen por mera ocasión. A Dios demos todo lo que somos, no dejando algo sin ofrecer. Él nos probará que su voluntad agradable es, perfecta también, y el gozo será por la eternidad, y el gozo será por la eternidad. Es la hora 15:47.